decir qué significa el gozo. El gozo son sentimientos profundos, ya sea de felicidad o de gozo. Y eso pasa cuando nosotros tenemos cosas buenas. El gozo nos hace felices y si nosotros somos felices, jamás nos pondremos tristes. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, si tú tienes alguna carrera, un estudio, un proyecto de vida, si nosotros tenemos ese gozo que el Señor nos da, no estaremos tristes si fracasamos en eso. Tal vez fracasemos, pero nos levantaremos porque el gozo del Señor está con nosotros. Y tampoco lo digo yo, también lo dice el Señor, y por eso les quiero leer Juan 15:11, y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dice Dios que Él cumplirá todas sus promesas. Él nos está haciendo una promesa y yo sé que la cumplirá con todos ustedes, conmigo y con toda mi familia. Amén. Y Dios nos dará ese gozo hermoso. Pero para tener ese gozo tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscarlo en todo momento si nosotros queremos tener ese gozo. Amén. Y hermanos, ¿saben que Dios nos da fuerza a través del gozo? Bueno, pues yo les quiero leer un cachito de Nehemías 8:10. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Si nosotros no tenemos el gozo que nos da Jesús, vamos a estar tristes, como dice el versículo. Entonces, nosotros tenemos que intentar no perder el gozo de Jesús, porque muchos lo hacen haciendo cosas malas que no les gusta a Jesús, y antes eran buenos y ahora son malos. Y yo les quiero decir que no se avergüencen, que muchos dicen que ser cristiano es aburrido. Al contrario, es que tú puedes adorar al Señor de tu forma y no te va a decir nada porque tú estás orando al Señor Dios como a ti te gusta y como tú crees que le puede gustar a Dios. Amén, así es. Y pues qué hermoso saber que el gozo del Señor nos fortalece. Y es algo tan sencillo, hermanos, porque si tú no estás fortalecido, si tú estás fortalecido es porque tienes el gozo del Señor. Quiere decir que si tú no quieres disfrutar de ese gozo que viene de Dios, estás débil. O sea, lo contrario a la fortaleza es la debilidad. Y una persona débil es la que cae más fácilmente en la tristeza, en la depresión, en las preocupaciones, porque no está fortaleciéndose en Dios. Entonces es tan importante que nosotros como hijos de Dios seamos fortalecidos a través de ese gozo. ¿Por qué es tan importante ese gozo? ¿Quién da ese gozo? Y en Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí está el gozo, hermanos. Ese es un fruto del Espíritu. Quiere decir que no es algo que solamente porque hoy me siento bien, hoy estoy contenta. Hay muchos motivos por los cuales podemos estar contentos, por los cuales podemos tener un momento de alegría. Pero el gozo es algo mucho más profundo y es un fruto del Espíritu. Eso es algo que a mí me hace mucho sentido porque la Biblia nos deja tantas enseñanzas, nos da tantas muestras de cómo podemos vivir como hijos de Dios. Y les quiero comentar así bien breve la historia de Pablo y Silas, cuando fueron ellos metidos a la cárcel, los llevaron a la cárcel por predicar el Evangelio, porque iban a hacer una oración y entonces... O sea, todo lo que se suscitó
para que a ellos los llevaran a la cárcel, ¿qué energía iban a tener ellos estando ahí encarcelados, amarrados, encadenados, como si hubieran cometido el peor delito? O sea, cualquier persona de manera humana, por sentido común, pues hubiera estado triste, quejándose, hubiera dicho, oye, pero ¿por qué estoy aquí si yo no hice nada malo y demás? Pero no, hermanos, ellos no optaron por quejarse. Lo que ellos hicieron fue alabar a Dios. O sea, ahí vemos cómo el Señor nos fortalece, cómo ellos recibieron la fortaleza de Dios, que tenían esa energía, ese deseo de alabar a Dios, de orar. Y lo que pasó, hermanos, lo que pasó fue algo extraordinario. Que pudieran ser libres ellos de esas cadenas, en esa cárcel, todo lo que pasó, para que no solo ellos fueran libres, sino los que estaban con ellos. Esa es una mayor evidencia de lo que provoca el gozo de Dios en nosotros. Es cierto que no podemos evitar situaciones, y les quiero comentar así bien breve, hermanos. Mi hermana la mayor pasó por una situación de salud y hace unas semanas le dijeron que lo que ella tenía era cáncer. Entonces, cuando yo escuchaba a mi hermana que nos compartía lo que los médicos decían, ella tenía tal seguridad en Dios, de verdad que yo me sorprendía. Yo decía, Dios, es que eres tú en ella. O sea, ella tiene mucha paz y ella nos mandaba audios para decirnos cómo estaba, lo que le decían los médicos, pero con tal tranquilidad. Y yo decía, ella se llama Estela, y decía, Estelita, de verdad admiro tu fortaleza. O sea, ese ánimo con el que ella decía que ella declaraba sanidad en su cuerpo y que ella sabía que no tenía ninguna célula en su cuerpo con cáncer, y yo me sorprendí, hermanos, y mi hermana nos dejó a toda la familia una gran enseñanza. Hace unos días le hicieron la cirugía y pues los médicos se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban. O sea, fueron cosas en las que, o sea, bueno, me refiero a esa situación de mi hermana. Para toda la familia fue una enseñanza increíble, hermanos, pero yo les comparto esto. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, su gozo, nuestra vida gira y reaccionamos de una forma totalmente diferente a cómo actúa el mundo. Porque el mundo cualquier persona, con una noticia de este tipo, pues obviamente llega la tristeza, la preocupación, el desánimo, y entonces se debilitan, literalmente se debilitan en todos los sentidos. Y por eso cuando una persona está débil entra en depresión, porque sus energías bajan, porque ocurren muchas cosas físicas en nosotros. Y yo me sorprendí de esa enseñanza que mi hermana nos dejó, y yo alabo a Dios porque yo sigo declarando sanidad en la vida de mi hermana, y ella se mantiene con esa actitud de que Dios le ha dado esa salud total. Y hermanos, es hermoso, o sea, es hermoso vivir dependiendo de Dios. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, y entonces, o sea, ¿por qué entristecernos, o por qué dejar que una emoción como la tristeza nos controle y actuemos así de, ay, estoy triste, no quiero, estoy desanimado? No, hermanos, levantémonos con gozo, sirvamos a Dios con gozo, alabemos su nombre y exaltemos su nombre con júbilo, con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, que Dios les bendiga, es una bendición siempre. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos, adiós.